Y hoy tenemos lo que sería la segunda parte del capítulo 3. Hace 3 semanas hemos leído la primera parte de este capítulo 3 de Ruth. En el medio hubo un periodo de descanso, de receso, y hoy retomamos para continuar y terminar con el capítulo 3 de Ruth. El hermano que escribió este libro, recordemos que era un hermano que ya debe estar con el Señor, que ya está con el Señor, porque este libro se escribió hace aproximadamente 100 años. Era un misionero evangélico que dedicó la mayor parte de su ministerio a llevar la palabra del Señor a Japón. Y nos dejó a nosotros este libro, que es muy precioso, por cuanto no es un libro de historia del libro de Ruth, sino que es un libro que, como explicamos todos los domingos, nos ayuda en cada párrafo, en cada frase del libro, a poder conocer más al Señor Jesucristo. El libro se llama Ruth unida a su Redentor, y el capítulo que estamos viendo ahora es el capítulo número 12 ya del libro y se llama Confiándose a Él. Como hemos visto en la primera parte del libro, del capítulo 3, es la experiencia ya en la cual ella se acerca a vos de noche en una actitud de reverencia, y cuando tiene el encuentro ella le ruega que él extienda, dice en el versículo 9, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, hablando de una actitud de humildad absoluta y de entrega a ese hombre que era considerado su Redentor, o sea, su Salvador. Recordemos lo que hablamos la última vez, toda esta experiencia que tuvo que ir pasando esta mujer que era extranjera, que también habla de obediencia que tuvo ella hacia su suegra. En la primera parte ella, la suegra le indicó lo que tenía que hacer y ella dijo: haré todo lo que me mandares. Le dijo: te lavarás, te ungirás, repara tú el lugar e irás y te acostarás, y después él te dirá lo que hayas de hacer. Cosas que ya las estuvimos desarrollando en la última lección, pero que nos hablan de una completa dependencia, ahora sí llevándolo a nuestra experiencia, de lo que tiene que ser nuestra experiencia con el Señor. Son lecciones muy prácticas y les digo la verdad, no siempre son fáciles de realizar. Quizás las podemos llegar a entender o comprender y las podemos enseñar a otros, pero no siempre estamos en condiciones nosotros espirituales de poder llevarlas a cabo. Ahora bien, así como la palabra de Dios viene a nuestras vidas, sabemos muy bien que se queda también en nuestras vidas cuando la dejamos entrar. Entonces son todas cosas que quizás ahora no las entendamos o no las podamos poner en práctica, pero tenemos la confianza también del Espíritu Santo que, llegado el momento, nos va a hacer acordar alguna frase de estas lecciones, algún texto, alguna oración, y así es como trabaja el Espíritu Santo. Primero siembra y después el Señor es el que da crecimiento a la palabra. Nosotros no sabemos cuándo un texto del libro de Ruth o una experiencia que aprendimos, pensemos que ya vamos más de 12 clases, hay cosas que quizás ya las olvidamos en nuestra mente, pero sabemos que están sembradas en el corazón. Por eso tampoco podemos repasar demasiado en la lección anterior, porque no nos va a quedar tiempo para la de hoy. De hecho, era tan larga que se tuvo que dividir en 2. Al final de la lección pasada, lo último que vamos a decir es esta experiencia que es muy preciosa, que ella tuvo hacia vos y que la tuvieron muchos siervos del Señor a lo largo de la palabra de Dios, que es sentir que bajo el cuidado del Señor estamos, al igual que los pollitos, debajo de las alas de la madre, ya sea un águila, ya sea una gallina o cualquier otro animal. Es el mismo instinto que Dios le dio a esos animales, pero que en Dios no es un instinto, es un don precioso, que es el querer cuidar y proteger a los suyos.
y ese don también que está en los que somos hijos de Dios y que muchas veces nos olvidamos y nos queremos alejar del cuidado de nuestro Padre, pero que el Espíritu Santo trata de hacernos recordar cómo siempre tenemos que volver al Señor. La lección de hoy comienza en la segunda parte del capítulo 3, como hemos leído, en el versículo 12. Primeramente podemos ver el versículo 11, que cuando le contesta a vos, y le dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Él en ese momento lo que hace es tranquilizarla. Lo que estaba viendo él era una persona necesitada, era un alma necesitada. Ella le abrió su corazón, se sinceró con él y él no la rechazó. Eso es precioso también, porque esa también es la actitud de Dios. Por eso dice el Salmo, ¿no? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa confianza es preciosa, porque si nosotros la llevamos a Dios, Dios no nos va a decir: miralo, pero vos que hacías esto, que hacías lo otro, o que pensabas de mí tal cosa, ahora ya es tarde. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón decimos eso? Pero no así con el Señor. Estos son libros que nos enseñan también cuántas oportunidades Dios nos da, siempre y cuando nosotros aprovechemos esas oportunidades y las tornemos en bendición. Y este hombre a esta mujer le contesta que él se iba a encargar, que ella se quede tranquila, podemos decirlo en palabras de ahora, que él se iba a ocupar. Pero el versículo 12 nos descoloca un poco de lo que venimos viendo, porque dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, no había mentira en eso, la suegra no le había mentido, le dice: con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y esto, si lo llevamos a la parte doctrinal, que es la que estamos tratando de enfocar, es un poco más difícil de acomodar, porque decimos: vos es el Redentor, es fácil. ¿Quién es nuestro Redentor? El Señor Jesús. Ruth representa a las almas necesitadas que se arrepienten y creen, o sea, a la iglesia de Jesucristo. Ahora, si tenemos que ubicar nosotros en una explicación doctrinal, ¿quién sería este pariente que es más cercano que vos? ¿Quién podría ser? A ver. Alguno que no leyó la lección, ¿no? No es fácil, porque ¿hay alguien que puede salvarme antes que el Señor Jesús? ¿O más que el Señor Jesús? La respuesta en ese sentido, en esa pregunta, es no. El único que puede salvar, no hay otro hombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El hermano que escribió este libro hace de este versículo una opinión, nosotros la tomamos, no la refutamos, y él interpreta que la representación doctrinal de este pariente más cercano es lo que Dios le dio al hombre para que conozca a Dios y para que sea salvo antes de que venga el Señor Jesús a morir en la cruz, que es la ley. Y particularmente este pariente más cercano representa al viejo hombre, o sea, el hombre caído en pecado, que teniendo la ley y la posibilidad de ser salvo por la ley, no la pudo llevar a cabo. Es un tema muy difícil, el pastor lo está desarrollando los martes en la reunión de oración cuando está tratando el libro de Romanos. Acaba de terminar el capítulo 7 de Romanos, que trata el apóstol Pablo todo este asunto de la carne, de la ley, de las obras y de la fe. Pero lo que podemos decir es, antes del Señor Jesucristo, ¿qué tenía el hombre para salvarse?
Dios le dejó la ley. ¿Qué demostró la ley? Que el hombre no se podía salvar. Por más que intentara cumplirla, siempre había algo que fallara. Porque el que está mal en definitiva, ¿quién es? El hombre. Y el hombre no puede salvarse a sí mismo. Lo dice, por ejemplo, no lo tenía anotado, pero me estoy acordando ahora, el Salmo 49. Vamos a buscarlo. Salmo 49. Los versículos 6, 7 y 8. En este caso dice: los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. En este caso vemos que no hay dinero en el mundo que pueda pagar nuestra salvación, porque es una salvación que se pagó con otra clase de precio, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, lo que podemos ver en este aspecto es que, y que Pablo se encarga de desarrollarlo muy bien, vamos al libro de Gálatas ahora, es que el viejo hombre, tal y cual como es, no puede salvarse por las obras de la ley. Después vamos a ver un poco acerca de qué es el viejo hombre, para los que todavía no lo saben. Gálatas capítulo 2. Dice en el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Hay alguna clase de retórica en esto? Es muy sencillo, ¿no? No hay mucha explicación al respecto. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo, que era fariseo, que era judío, hebreo de hebreos, tuvo que pasar por la experiencia de la conversión, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Y después, si quieren, leemos el versículo 11 del capítulo 3, que es muy similar, porque dice: mas cuanto por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Queda manifiesto: el justo por la fe vivirá. Y yo pensaba que Dios envió la ley, y eso está ahí en el libro de Romanos, para que el hombre pueda tener un contraste. Yo, si todo esto fuese negro, no podría distinguir los colores, por ejemplo. Como hay luz, eso es algo de física, ¿no? Y óptica, se enseña en algunas carreras de la facultad. Gracias a la luz yo puedo distinguir que ese vaso es azul, este vaso es beige. Si fuese todo negro, todo sería negro. Bueno, la ley fue puesta para que haya contraste y que nosotros podamos descubrir el pecado, conocer el pecado. Eso es un tema muy extenso, pero en pocas palabras la ley fue puesta para eso. Pablo dice: antes de la ley yo no sabía que, por ejemplo, estaba el pecado de la codicia. Pero después aparece la ley y dice: no codiciarás. Y entonces entiendo que ahí hay un pecado. Entonces, no tenemos que decir que la ley era imperfecta o que la ley no podía salvar a nadie. Lo que nos trata de decir el Espíritu Santo a través de estas cosas es que ninguna carne se puede justificar por las obras
de la ley. Fíjense en Romanos 7. Por favor, está en la página 'Después, los que quieran profundizar sobre ese tema, pueden ir al canal de la iglesia de YouTube, donde ya están cargadas las reuniones, y en los títulos se dejan los textos. Romanos 7, se puede leer el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad, ¿qué es? Es santa. ¿Y el mandamiento qué es? Santo y justo, ¿y qué más? Y bueno. O sea, el problema no está en la ley en sí, al contrario. La ley es el método que Dios estableció para que nos podamos acercar a Dios. Y en el mismo capítulo, pero en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley, ¿qué es? Es espiritual, no es letra muerta, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Y ahí aparece entonces la gran explicación que Pablo la tiene que dejar bien en clara para nosotros y para todas las generaciones, de que ya no existe, ni ha existido en realidad ninguna obra que pueda justificar y salvar al hombre. Los que lo entendieron en el Antiguo Testamento, si bien cumplían o trataban de cumplir con la ley, que no es lo mismo, ellos ponían su fe en el Redentor. Desde Adán estamos hablando, hasta el reo que estuvo colgado al lado del Señor Jesucristo, el mismo día de la crucifixión. Ellos pusieron su fe en el Redentor. Ruth puso su fe en el Redentor. El rey David puso su fe en el Redentor. Por eso decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y Job, por ejemplo, vivió antes de que se escribiera la ley de Moisés. Se cree que es de la época de Abraham o quizás de antes. Sin embargo, se comprueba lo que dice Pablo en el capítulo que hemos leído. El justo por la fe vivirá. Y Gálatas 3, después lo pueden leer más tranquilamente, nos dice que Abraham fue evangelizado por el Señor. Y cuando Abraham escuchó el Evangelio, creyó ese Evangelio de salvación y fue el imputado por justicia. Entonces, lo que tenemos que decir y concluir entonces es que el hombre, el viejo hombre, por más que tenga la ley que le permitía acercarse a Dios, esa incapacidad que tiene el hombre de salvarle es por causa de su propio pecado. Yo les dije que les iba a decir un poco más acerca del viejo hombre. El pastor Marco me compartió una página nomás de un estudio que es de doctrina que se enseña en la escuela bíblica. Lo escribió el misionero Di Pardo. Y justamente enfatiza sobre lo que es el viejo hombre o el hombre de animal o el hombre de pecado. Les voy a leer una partecita nomás para que entendamos también el alcance de la obra de salvación que efectuó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque es fácil decir, el Señor Jesús me salvó. Eso creo que lo entienden hasta los más pequeños. Lo que hace el Espíritu Santo después, y lo que tenemos que tratar de llevarlo a la práctica con la vida de Ruth también y con la redención que ella tuvo, es ver de todo lo que el Señor nos ha librado. Dice, pero todo renacido debe saber que en Cristo crucificado no solo fue deshecho el pecado, ahí cita Hebreos 9:26, sino que también fue juntamente crucificado nuestro viejo hombre, ese ente que está viciado conforme a los deseos de error. Ese texto está en Efesios 4. Y que fue constituido por Satanás en el momento en que Adán cayó en pecado, quedando así el hombre convertido en hijo del diablo. Juan 8:44. Para poder explicar ese misterio abominable, en pocas palabras, diremos que cuando el hombre pecó,
quedó atrapado en una estructura diabólica, integrada por dos partes. Una parte, el hombre caído o el pecador. Entonces, por un lado, el pecador o el hombre caído. Y por otra parte, el pecado como tal. Dios a eso lo ve como una sola estructura, como una sola cosa, una entidad, dice acá. Por un lado el hombre que cayó en pecado y por otro lado el pecado. Y piensen en la estructura como si fuese una jaula donde estamos presos. Ambos en uno forman una entidad real conceptuada por la palabra como el hombre viejo, también llamado el hombre animal, que solemos designar también como el hombre natural o carnal. Ninguna parte del hombre quedó ilesa. Por eso Isaías dice, desde los pies a la cabeza no hay en él cosa ilesa, en el capítulo 1. El espíritu, alma y cuerpo humanos están allí como pecadores. Fíjense que nombra las tres partes de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo, como Dios nos hizo. El espíritu, alma y cuerpo humanos están allí como pecadores, atados al pecado, venido a sujeción de pecado. Romanos 7:14. Alterándose el orden original, en el cual predominaba el espíritu sobre el alma, y ambos, o sea, el espíritu primero, el alma después, predominaban sobre el cuerpo. Así Dios hizo a Adán. Lo hizo un ser espiritual, sopló en él espíritu de vida. El espíritu tenía que gobernar al alma y el alma al cuerpo. Cuando el hombre peca, eso se revierte, al punto tal que, pasando ahora a predominar el alma, que domina el espíritu, y quedando ambos bajo la influencia del cuerpo. Pensemos en las emociones. El alma es lo que caracteriza a las emociones de las personas. Pensemos en todas las religiones que apuntan a eso, a ir a las emociones, a ir a los sentimientos, a que la gente llore, el alma, y a la vez, ¿quién domina todo eso? El cuerpo, satisfacer mis necesidades. La religión de Esaú, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, no me interesa la primogenitura, no me interesa Dios. Yo ahora me estoy muriendo de hambre, quiero satisfacer mis necesidades. Entonces, quedando ambos bajo la influencia del cuerpo, a quien prácticamente sirven en todas sus demandas. Tal el drama humano, tal el hombre viejo, estructurado según la mente de Satanás. Entonces, ese es el panorama que nosotros ahora vemos. Cómo una persona en estas condiciones, aunque cumpla con la ley, puede ser salva. No puede, porque es una entidad completamente separada de la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús dice en Juan, que lo escuchamos hace poco en la reunión: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto logró el Señor en la cruz cuando deshizo esa estructura esclavizante. Después en Romanos 6 ya nos habla de la bendición y de las garantías que nos da Dios. El que cree en el Hijo de Dios como su Salvador, recién ahí tiene la oportunidad de salir de esa jaula, de esa estructura. Antes no, ni por plata, ni por obras, ni por la ley, ni por nada. Recién ahí dice, a fin de que no sirváis más al pecado, en Romanos 6. Es precioso esto. Y entonces vemos cómo todo esto nos hace entender la importancia de la salvación por la fe, sin la cual ninguno puede ver ni entender al Señor, y que es un misterio. Es un misterio que el Espíritu Santo está en el mundo, obrando en todas las almas que han de creer en el Señor, ese don precioso de la fe salvadora. Nosotros no lo sabemos. Le predicamos el Evangelio a todos cuanto podemos, o deberíamos hacerlo. Y solamente Dios sabe quiénes de esas almas un día han de aceptar
al Señor Jesús como su Salvador. Pero yo pensaba, cuando el Señor Jesús nacía, hay un texto que es muy lindo, vamos a buscarlo ahí en Lucas, capítulo 2. Había una mujer en el templo cuando fueron a presentar al Señor Jesús que se llamaba Ana. Y en el versículo 38 era una ancianita. Dice Lucas 2:38, y ésta sobreviniendo en la misma hora juntamente confesaba al Señor y hablaba de él, ¿a quiénes? A todos los que esperaban, ¿qué cosa? La redención. Qué precioso, ¿eh? Estas son las reliquias que no eran igual al resto del pueblo de Israel. Eran almas muy particulares que estaban esperando la redención. Así como un día Ruth la encontró, había muchas personas que eran sinceras de corazón y estaban esperando la redención. Ellos ya sabían que por las obras de la ley no iban a ser salvos. Y por eso ponían su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro día Martín nos contaba, mi sobrino, que él ahora está trabajando de preceptor en una escuela, y una compañera de trabajo le decía que ella había asistido a una iglesia que se llama la Iglesia de los Legalistas, hablando de que cumplen la ley del Antiguo Testamento. Martín le dijo, no la conozco. ¿Cómo no la conoces? Es muy conocida. Bueno, pudieron hablar algunas cosas y le terminó Martín diciendo la salvación que es por la fe. Ayer en la escuela bíblica salió a repartir tratados por Manzanares y también tuvieron la oportunidad de hablar con un alma. Esa persona les dijo, yo creo en el Señor Jesús porque me curó del cáncer. Ah, bueno, pero el Señor Jesús nos puede curar o no, pero la salvación, ¿cómo se obtiene? Y la salvación se obtiene cumpliendo la ley, le dijo el hombre. Entonces le tuvieron que explicar también en el poquito tiempo, ¿no?, que uno tiene para conversar. Y era una persona que va a una iglesia que supuestamente es evangélica, que la salvación no es por obras, lo dice ahí en Efesios capítulo 2, para que ninguno se gloríe, sino que es exclusivamente por la fe. Entonces vemos cómo esta experiencia de Ana se ve también reflejada en todo el Antiguo Testamento. Por eso después nosotros conocemos a esas personas en Hebreos 11 como los héroes ¿de qué? De la fe. Aunque en la Biblia no dice que son héroes de la fe, es una forma de entender cómo ellos triunfaron gracias a la fe en el Señor Jesucristo. Y también estaba cantando este salmo que conocemos algunos, que es el 33:20, que dice, nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esa es la experiencia de todas las personas del Antiguo Testamento que no pudieron ver al Señor Jesús en la cruz, pero igual creyeron. Y eso es lo que representa también esta experiencia de Ruth, a la cual los invito a volver, Ruth capítulo 3. La semana que viene se va a tratar un poco más acerca de este pariente, pero para que entendamos, ¿no? Y para que tampoco hagamos después interpretaciones erróneas de estas cosas. Lo cierto es que este pariente era incapaz de poder redimirlo, después lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero sí vos, le dijo en el versículo 13, ¿quién lo quiere leer? Ruth 3:13. Esta noche, cuando sea de día, si él te redimiere, bien redimido. Mas si él no se quisiera redimir, yo te redimiré. Diga Jehová, descansa pues hasta la mañana. De acá yo subrayé para mi Biblia, yo te redimiré. Qué precioso, ¿no? Porque es el mismo Señor el que nos está hablando ahora.
tomando el rol que la carne no puede, que el hombre no puede, que ninguno puede asumir. El Señor dice: yo te he de redimir, vive Jehová. Esa es la confianza absoluta que nos tiene que quedar a nosotros. Quizás acá todavía hay alguno que piensa que es un hijo de Dios, porque moralmente hablando se considera correcto. Bueno, la realidad es que no nos vamos a poder acercar a Dios entre tanto que no entendamos que Él se acercó a nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en esta frase: yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. En el versículo 14 dice que reposó a sus pies hasta la mañana, se levantó y luego se fue de la era, del lugar donde habían estado haciendo esto de aventando por la noche la parva de la cebada. ¿Qué era el aventar la parva de la cebada? ¿Se acuerdan? Que solamente lo hacía el dueño de la mies. Cuando ellos cosechan, y esto pasa hasta el día de hoy, pasa que ahora hay tractores y máquinas que lo hacen, se cosecha todo junto. Entonces queda pasto, paja, el salvado que le dicen, los rastrojos, y tenían que aventarlo en el aire. Entonces el mismo viento se iba llevando lo que no servía y por peso bajaba lo que servía. Eso hasta el día de hoy se hace, ¿no? Que hay máquinas que zarandean y hay un ventilador que se va llevando lo que es más liviano. Bueno, ¿qué quedaba con eso? Quedaba la cebada limpia, la cebada más pura. Y eso es lo que en el versículo 15, este hombre de Dios le da a ella para que se lleve. Después le dijo: llega el lienzo que trae sobre ti, y tende él, y tendiólo ella. Él midió 6 medidas de cebada, y púsoselas a cuestas, y vínose ella a la ciudad. Fíjense qué diferencia al principio, cuando ella iba y juntaba las migajas, lo que sobraba, ¿no? Después él le dio de comer potaje, ella se llevó lo que sobraba, lo compartía con su suegra, y ahora ya en esta oportunidad él le da de lo más limpio, de lo más puro y de lo mejor. Eso también nos va hablando de cómo nosotros, en la medida en que nos vamos acercando al Señor, nos empezamos a alimentar mejor también. Al principio somos, lo dijimos la otra vez, ¿no? Como los perritos, que nos ponemos ahí abajo de la mesa a ver si cae alguna migaja. Y el Señor nos da. Pero Él lo que desea es darnos mejores cosas, como ya hemos leído también en otra oportunidad y que dice Pablo ahí, en Hebreos creo, y más cercanas a salud, más de vosotros esperamos mejores cosas. Y sabemos, ¿no?, el Salmo 12:6, que dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso es lo que el Señor nos quiere dar y lo que desea que nosotros anhelemos. Pedro también lo lleva a un ejemplo muy concreto, muy práctico, cuando habla de que nosotros al principio somos como niños recién nacidos que deseamos la leche espiritual. Pero después ya llega un momento en que tendríamos que empezar a alimentarnos con manjar sólido, dice Pablo. Pablo dice: ya es tiempo de que seas maestros y todavía seguís necesitando que se los alimente como si fuesen bebés. Todas estas cosas están encerradas también en esta palabra que vemos acá. Y después el hermano que escribió el libro nos deja, ¿no?, una lección muy hermosa. Dice: si buscas al Señor sinceramente, llegando a sus pies en oración, quizás no recibirás de inmediato todo lo que deseas. Eso es algo que ya también a esta altura los que tenemos más años en las cosas del Señor lo sabemos. Hay veces que las cosas tardan muchísimo ya. Sin embargo, nosotros cuando oramos lo hacemos con fe, no esperando. Muchas veces vamos a ser impacientes,
Ahora bien, el Señor, en la medida en que nosotros nos humillamos y nos ponemos a sus pies, Él nos va a ir llevando y cargando, como pasó acá, de bendiciones. Todas esas 6 medidas de cebada, era muchísimo, las tenemos que ver como las bendiciones del Señor. Y esto es algo que se ha de cumplir siempre. Por eso el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: pedid y se os dará. ¿Qué más? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo conocemos al texto. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo experimentamos a ese texto? ¿Quién se puede parar acá y decir: yo lo experimenté? Yo al Señor en principio le pedí la salvación y me la dio, o lo busqué y lo encontré, y cuando lo llamé me abrió. Y después en otros aspectos también de nuestra vida. Y lo que vemos acá también de Ruth es fe, porque dice Pablo que empero sin fe es imposible agradar a Dios. Así como es imposible cumplir la ley, porque estamos en una naturaleza carnal y pecaminosa, sin fe, siendo o no hijos de Dios, es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Él se allega crea que le hay. Bueno, ella, en esa actitud de estar a los pies de vos y escuchar que Él se iba a encargar de eso, reposó. Esa palabra también es tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Aprender a reposar. Estamos siempre alterados, estamos siempre nerviosos, angustiados. Algunos están desesperados, ya pasan a otro plano. Y eso es el mundo. El mundo que nos rodea está así, en ebullición. Ahí el Señor, cuando le hablaba a los discípulos de los últimos tiempos, decía que la gente se iba a secar. Se le seca la vida a causa de la incertidumbre y de todo lo que está pasando. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia reposando y teniendo fe. Por eso el estudio y el capítulo de hoy se llama Confiándose a Él. Fíjense en el versículo 18 de Ruth 3, que la suegra, después de escuchar estas cosas, ¿qué le dice? Reposa, hija mía, hasta que sepáis cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Reposa, hija mía. Es una gran experiencia y una gran lección para nosotros en esta mañana, que creo que en este caso nadie puede decir que no es para uno esta frase, ¿no? Reposar, que no significa, siempre se nos enseñó, ¿no? De quedarse sentado sin hacer nada y esperando que el Señor haga todo. Si hay algo que nos enseñó la lección esta, es que Ruth era una mujer virtuosa y hacendosa, pero espiritualmente hablando tenía que reposar y esperar, porque la cosa iba a ser como Dios ya había determinado en su sola potestad. Y después de esta frase que dice, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Me hace acordar a la horca de Naamán, ¿no? Creo que no va a parar de caer este hombre hasta que, por todo lo que le había hecho al pueblo de Israel, ahí en el libro de Nehemías. Y acá vos, que es el Redentor, que es la figura de nuestro amado Salvador, se nos representa también con esta frase, no parará hasta que hoy concluya el negocio. Y yo me anoté, en base a lo que hablamos el otro día en la reunión, consumado es. Me lo puse acá en la Biblia ahí. Porque el Señor hizo eso, no paró hasta vernos a nosotros salvados allí en la cruz. Y esa también es el corazón y el espíritu del Señor que estaba en este hombre. No dijo, después lo veo, después tengo que ir a la ciudad, me parece que me queda de paso la semana que viene, porque ellos estaban en el campo, la ciudad estaba en otro lado. No iba a parar hasta que ese mismo día se resuelva el asunto. Qué precioso. Y por último, en la conclusión, dice
de 3 aspectos de la fe, que en este caso nos habla de la vida de Ruth. Primero dice que la fe, por parte de Ruth, indica que ella comprendió cuáles eran sus derechos. Si no hubiese tenido fe, hasta este momento nunca hubiese pasado por todas estas experiencias tan hermosas. O sea, lo que lo llevó a Ruth fue una fe y una confianza, primero en su suegra y después en este hombre que se llamaba Booz. Recordemos que a la suegra le dijo, ¿no? Tu Dios será mi Dios. Ya está, ya no me interesan más nada de la vida pasada. Como cantamos en el corito, ¿no? La vida vieja ya he dejado. Y ella comprendió después cuáles eran sus derechos. Tu derecho es tener un redentor. Muy distinto a lo que era el pueblo o los pueblos del mundo, donde la gente siempre va a estar desamparada y a merced de su suerte. Ella comprende sus derechos. Así también creamos nosotros cuando comprendemos nuestros derechos en Cristo por medio de las Escrituras. Entonces, por medio de la fe nosotros también podemos llegar a comprender ahora nuestros derechos. Siempre se dice que hay derechos, pero que también hay ¿qué cosa? Responsabilidades, ¿no? Se lo dice a nivel cívico. Se lo enseñan en la escuela, por lo menos a mí me lo enseñaban cuando iba a la primaria. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Bueno, como creyentes también tenemos derechos y promesas preciosas, pero también tenemos responsabilidades. También dice que la fe significa rendirnos a los pies de Cristo, presentando nuestro título y reclamando nuestros derechos, no con un reclamo que se hace desde el lado de la soberbia, sino con la actitud del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se está reconociendo hijo, está reconociendo que no es digno de ser llamado hijo del Padre, pero a la vez el Padre en la misericordia le otorga esos derechos que los tuvo siempre. Lo mismo pasa con nosotros. Y por último, la fe significa que tenemos confianza que Él hará. Ruth se retira descansando en su palabra. Todavía no se cumplió, pero ella se va tranquila de que sí lo será. Está todo en las manos de Booz y Él lo llevará a su término feliz. Y por lo tanto puede dejarlo confiadamente, sabiendo que aquel hombre no parará hasta que hoy haya concluido el asunto. Y al principio de la lección, la semana pasada, se leyó un texto, vamos a volver a leerlo para concluir la lección. Está en 2 Corintios, capítulo 7. Segunda Corintios, capítulo 7, página 205 del Nuevo Testamento. El versículo 1 dice: así que, amados, pensemos ahora en nosotros, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Esto es un resumen de todo el capítulo 3 de Ruth, ¿no? Ella se tuvo que limpiar primero, tuvo que aparejarse, tuvo que ponerse sus vestidos para estar delante de Booz. Una vez que estuvo así, en esa condición, se humilló, porque acostarse a los pies de alguien era una señal de humillación. Luego de que fue escuchada, hizo su pedido. Luego de que hizo el pedido, obtuvo una respuesta. Y después de que escuchó esa respuesta, solo le quedó esperar y reposar. Pablo lo resume de esta manera: tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Cosas que la ley, si no era bien entendida, no podía limpiar el espíritu, solamente había lavamiento de carne. Pero
El Señor quiere que vayamos hacia adentro y podamos también trabajar esa parte. Y solamente esto es posible cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Una persona sin Cristo, por más que lo intente y por más que anhele todas estas cosas, nunca las va a tener, porque todavía no entendió que sin Cristo no hay salvación alguna. Que el Señor nos bendiga.